Buenos días. Esta es la sesión 3 de la unidad 2 del curso de probabilidad estadística para la carrera en Mercadotecnia, impartido por una servidora. El título de este tema es Propiedades de probabilidad. El contenido para esta presentación es ver la propiedad del complemento, la propiedad de cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, la propiedad de la unión o bien adición, la propiedad de probabilidad condicional, ver cuando dos eventos son independientes y además una notación que es la cardinalidad de A. Comencemos con la regla de adición. La probabilidad de la unión de dos eventos va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Vamos a considerar el experimento que consiste en lanzar un dado y observar el número de puntos que aparecen en la cara superior. Vamos a definir los eventos A, B y C de la siguiente manera. Sea A que salga un número menor que 4. Sea B que salga un número menor o igual que 2 y sea C que salga un número mayor que 3. Por lo tanto, tenemos que omega, el espacio muestral de tal experimento, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como definimos A que sean los menores que 4, por lo tanto A está formado por 1, 2 y 3. Así como definimos a B, los elementos de B son menores o igual que 2, por lo tanto está contenido el 1 y el 2. El C van a ser los mayores que 3, por lo tanto tiene que ir el 4, el 5 y el 6. Aquí la intersección de A con B van a ser los elementos que tienen en común A y B. ¿Cuáles elementos tienen en común A y B? Pues el 1 y el 2, por lo tanto la intersección de A con B está formado por el conjunto 1 y 2. Si quiero sacar la probabilidad de A, va a ser igual a ¿qué? Pues cuento cuántos elementos tiene A, que en este caso es 3, sobre el total de elementos que tiene omega, que es 3 sobre 6. La probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B? Cuento cuántos elementos tiene B, que en este caso son 2, entre el total de elementos que tiene omega. La probabilidad de la intersección. Cuento cuántos elementos tiene la intersección, que en este caso son 2, y lo divido entre el total del espacio, entre total de elementos que tiene omega, que en este caso 6. Si quiero sacar la probabilidad de A unión B, utilizando la fórmula, es suma la probabilidad de A más la probabilidad de B y le resto la probabilidad de A intersección con B. En este caso, probabilidad de A es 3 sextos más la probabilidad de B, que es 2 sextos, menos la probabilidad de la intersección, que es 2 sextos. En este caso, operando nos da 0.5. Ahora, ¿cuándo dos eventos son mutuamente excluyentes? Pues tenemos que son mutuamente excluyentes cuando su intersección es vacía, es decir, que ambos conjuntos no compartan elementos, que sean disjuntos. Aquí, como vemos en el gráfico, en el primer gráfico aparecen A y B. Recordando el ejemplo que estamos mencionando, la intersección son 1 y 2. Aquí claramente es un ejemplo donde sí comparten elementos. Entonces, este no sería el caso de que sean mutuamente excluyentes. En cambio, aquí los eventos A y C son mutuamente excluyentes porque la intersección es vacía, es decir, no comparten ningún elemento. Aquí, para denotar cardinalidad de A, es decir, cuántos números o cuántos elementos tiene A, simplemente ponemos notación gatito y entre paréntesis, por ejemplo, omega,
¿Cuántos elementos tiene omega? 6. La cardinalidad de A va a ser 3. La cardinalidad de B, 2. La cardinalidad de C, 3. La cardinalidad del conjunto A intersección B es 2. Notación. Probabilidad del complemento. Primeramente defino, el complemento de A va a ser todo lo que esté afuera de A. Entonces, la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Aquí, considerando nuestro ejemplo, tengo C. Entonces, si quiero ver a cuánto es el complemento de C, veo cuáles elementos están fuera de C, que en este caso, afuera de C sería el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, la probabilidad de ese complemento es 3 de 6. Ahora, utilizando la fórmula del complemento, la probabilidad del complemento de C va a ser igual, en este caso se puede anotar ya sea C con superíndice C o bien con C barra. Así son dos notaciones, que es igual a 1 menos la probabilidad de C, que en este caso es 1 menos la probabilidad de C. La probabilidad de C ya la teníamos, que es 3 de 6. Operando nos queda que la probabilidad de complemento de C es 3 sextos. Tanto encontrando el complemento como usando la fórmula obtenemos mismo resultado. Probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad que ocurra A sabiendo que ya ocurrió el evento B. La probabilidad condicional se escribe probabilidad de A barra B y se lee probabilidad de A dado B. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de A dado B? Es igual al cociente de la probabilidad de A intersección con B entre la probabilidad de B. Esto siempre y cuando la probabilidad de B sea mayor que 0. Por ejemplo, si tomamos al azar un ciudadano estadounidense, podemos calcular la probabilidad de que sea de origen latino. Por ejemplo, que sea de 0.1. Ahora, si conocemos más de cerca a este ciudadano, digamos, por ejemplo, que sé que habla español, la probabilidad de que sea latino se modifica, ya que no va a ser 0.1, sino que esperamos que sea un número mayor, por ejemplo, 0.8. Es decir, la probabilidad de un evento se ve modificada por información adicional de la ocurrencia de otro evento. Veamos ahora la independencia. Se dice que dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. La probabilidad de A intersección con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Estas tres propiedades son equivalentes para verificar independencia entre dos eventos. Entonces, dos variables son independientes cuando el comportamiento de una de ellas no se ve afectada por los valores que toma la otra. Por ejemplo, en un hospital, un ginecólogo está atendiendo los partos que van llegando. Si el parto que acaba de terminar tuvo como resultado una niña, no tiene ningún efecto sobre la otra mamá que está esperando por ser atendida. Estos son eventos totalmente independientes. Antes de ver algunos ejemplos de probabilidad condicional y de independencia de eventos, vamos a dar un concepto que es tabla de contingencia. En estadística, las tablas de contingencia se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa.
nominal o reinal. Por ejemplo, suponiendo que se tienen dos variables, la primera variable recoge el género, masculino o femenino, y la segunda recoge si el individuo es zurdo o diestro. Se han observado esta pareja de variables en una muestra aleatoria de 100 individuos. Se puede emplear esta tabla de contingencia para expresar la relación entre estas dos variables. Las cifras de la columna de la derecha y en la fila inferior reciben el nombre de frecuencias marginales, es decir, la columna de los totales, y la cifra situada en la esquina inferior derecha es el gran total. El tamaño de la muestra, en este caso 100, es el gran total. En la tabla, como podemos observar, tenemos un total de 52 hombres. Tenemos un total de 48 mujeres. Tenemos diestros 87. Zurdo tenemos 13 personas. En esta tabla el 4 nos representa que tenemos 4 mujeres que son zurdas. Tenemos un 43 que representa que hay 43 hombres diestros. Con esta tabla nos permiten calcular probabilidades de la siguiente forma. Si se escoge una persona al azar del grupo, podemos encontrar probabilidades como las siguientes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que sea diestra y mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer o diestra? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer dado que se sabe que es diestra? ¿Cuál es la probabilidad de que sea diestra dado que se sabe que es mujer? Entonces, para resolver estas preguntas, primeramente vamos a definir nuestros eventos. Vamos a llamar a M el evento elegir una mujer. Vamos a llamar H el evento elegir un hombre. Y vamos a llamar D el evento elegir una persona diestra. Y Z el evento elegir una persona zurda. Por lo tanto, la primera pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Simplemente la podemos plantear como P de M. ¿Cuál es la probabilidad de M? La segunda pregunta de que sea diestra y mujer, vamos a representarla como probabilidad de D intersección M. Que sea mujer o diestra se representa como la probabilidad de M unión D. De que sea mujer dado que se sabe que es diestra, la planteamos como una condicional, que es la probabilidad de M dado D. La probabilidad de que sea diestra dado que se sabe que es mujer es la probabilidad de D dado M. Bien, utilizando la tabla para hacer el cálculo de estas probabilidades, tenemos que la probabilidad de M es igual. Vamos a la tabla y vemos cuántas mujeres tenemos, que en este caso es 48 mujeres de un total de 100. Entonces la probabilidad de M es igual a 48 entre 100, que es igual a 0.48. Entonces la probabilidad de elegir una mujer es 0.48. Ahora, la probabilidad de elegir una persona diestra y que sea mujer, de la tabla vemos cuántas mujeres diestras. Tenemos 44 de un total de 100, por lo tanto la probabilidad es 44 entre 100, que es 0.44. Ahora, la probabilidad de M unión D, utilizamos la regla de probabilidad de la adición, que va a ser probabilidad de M más la probabilidad de D menos la probabilidad de M intersección con D. Y utilizando las probabilidades ya calculadas, probabilidad de M es 48 entre 100, más la probabilidad de D
veo el total de diestros, que es 87 de un total de 100. Por lo tanto, la probabilidad de diestro es 87 entre 100. Y le restamos la probabilidad de la intersección, que es 44 entre 100. Resolviendo esta operación, nos queda 91 de 100, dando un total de 0.91. Para la siguiente probabilidad, la probabilidad de M dado D, aplicando la probabilidad de la condicional, es probabilidad de M intersección con D entre la probabilidad de D. La probabilidad de M intersección con D la tenemos acá arriba, que es 44 entre 100. La probabilidad de D ya la teníamos también acá calculada, que es 87 entre 100. Por lo tanto, aplicando regla de la tortilla, nos quedaría 44 entre 87, que es igual a 0.5057. Para la siguiente condicional, probabilidad de D dado M es igual a la probabilidad de D intersección con M entre la probabilidad de M. Estas probabilidades previamente ya calculadas antes ahí arriba, quedaría 44 entre 100 entre 48 entre 100. Aplicando regla de la tortilla sería 44 entre 48, que nos da un total de 0.9166. Pregunta: ¿son independientes los eventos diestro y mujer? Aquí podríamos aplicar la propiedad probabilidad de M dado D es igual a la probabilidad de M. Tengo que comparar estas dos probabilidades. Si resulta que son iguales, puedo concluir que son independientes. Pero, como observamos, la probabilidad de M es 0.48 y la probabilidad de M dado D es 0.5057. Por lo tanto, son diferentes estas probabilidades. De aquí que podemos concluir que no son independientes, diestro y mujer. En resumen, pues vimos algunas propiedades de probabilidad, como fue el complemento, cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, vimos la regla de la unión, la regla condicional, cuando dos eventos son independientes y la notación cardinalidad de A. Sobre la actividad, hay que tener su calculadora a la mano. Los resultados hay que mostrarlos a 4 decimales. También recuerden pasar las notas y los ejercicios a su cuaderno. Esto sería todo. Nos vemos mañana. Gracias.